Vamos con transportadoras gas del sur la memoria. Aprovechamos la memoria y vamos a hacer algunos recortes del documento este. Hay varios documentos que se tuvieron en cuenta para esto. Bueno, para armar el resumen me refiero. Primero la producción, que viene el procesamiento, el fraccionamiento, el almacenamiento y logística y telecomunicaciones, la captación, tratamiento y compresión a través de plantas compresoras, otros servicios. Todo esto incluye los negocios de transporte de líquidos midstream, que vendría a ser los trabajos de vaca muerta, entre la conexión entre las exploraciones de gas y extracciones y los tubos o los gasoductos. Tiene la parte de internet a través de Telcosur, Integra, que son los trabajos de ingeniería. Bueno, acá habla justamente de cada uno de los negocios. Después, un poquito echando un poco de cada cosa, tenemos lo siguiente. Primero lo de RIGI, que es a través de la iniciativa privada. Si bien era algo que no necesitaba como es la recomposición para grandes o el régimen de incentivo para las grandes inversores, ya que era un proyecto anterior, hoy el gasoducto se llama Perito Moreno, así que cada vez que vean GPM es la posta que se reemplaza con GNK. Y hay una inversión estimada a través de justamente del régimen de incentivo para grandes inversiones de 500 millones de dólares y terminar el gasoducto primero para el norte y después para salida a Bolivia y más allá a Brasil en algún momento. Otras cosas para destacar de los trabajos de Transportadores Gas del Sur es la planta Galván, que hicieron algunas arreglos y concepciones, almacenamiento de despacho. Esta planta tiene el despacho de los líquidos tanto del mercado nacional e internacional. Es el segundo proceso de gas natural del país. El primero es Mega. Tiene un 47 millones de metros cúbicos diarios de capacidad de procesamiento y 54.000 toneladas de capacidad de almacenamiento. Hoy las toneladas vendidas en el mercado de producción hoy día fue mínimo, es decir, tenemos que la producción ha bajado y se ha mantenido más o menos lo que es a nivel total el despacho. Hubo problemas con el complejo Cerri y hubo problemas también con Polo Sur en el caso de metano. Otras cosas, tenemos el midstream, que es toda la parte de capacidad de todo el trabajo, acondicionamiento y los gasoductos dentro de Vaca Muerta. Hay un tramo norte que se está construyendo que va a ser capaz de transportar 35 millones de metros cúbicos diarios. Después el tramo sur de 25 millones de metros cúbicos diarios. Hay 700 millones de dólares invertidos y va a llegar justamente entre los dos 60 millones de metros cúbicos diarios. Bueno, los trabajos en Vaca Muerta o en midstream son generalmente el acondicionamiento de gas natural en Vaca Muerta y lo que es el tratamiento, ¿no? A través de las plantas compresoras. Y estos son la capacidad, como fueron aumentando desde menos de 5 millones de metros cúbicos en el 2020 a 22 millones de metros cúbicos ahora en el 2025. Y por último, viendo la evolución de la cotización, si tomamos todo el año pasado, ha aumentado de 3.798 a 7.020. Si bien no ha llegado al ritmo de la inflación, fue alrededor del 85% de aumento, tiene buenas perspectivas para el futuro. Ahora sí vamos a los números de Transportadora de Gas del Sur. Hoy es un día de mucho calor y por eso estoy un poco más lento. El ejercicio 2024, que es el número 33, cierra con un saldo positivo de 370,2 billones, siendo un 622,8% a nivel más o menos del aumento de tarifas, mayor que el 2023.
por mayores ingresos en los segmentos de transporte de gas natural y midstream, sobre todo de gas natural. El cuarto trimestre del 2024 dio 129,6 billones. En el cuarto trimestre del 2023 arrojó un negativo de 51.090 millones. Viendo la memoria y que es donde lo tengo. Resumen 13 acá. El resumen lo tengo acá. Bueno, tenemos 370 contra 51.000, 370 billones. Y en el trimestre 129,6 contra menos 51.000. Esto tiene que haber un ahorro de costo de ventas a través de la compra de gas, se gastó mucho menos, y algo de los resultados financieros donde se licuaron algunas deudas que son totalmente en moneda extranjera y la licuación del dólar respecto a la inflación hizo que se amplíe aún más la diferencia y la brecha con el año pasado. Aspectos destacados: se continúa con los cuadros tarifarios de transición que contienen aumentos, por ejemplo, octubre 2,7, noviembre 3,5 y diciembre 3, más o menos en tono a la inflación, pero bueno, ya con el 650 desde abril. S&P Rating subió la calificación desde CCC a B- por la capacidad de generar ganancias medido por el incremento de ROE, y se ha recibido un informe satisfactorio de Enargas por extensión de licencia hasta el 2060 y pico. Bueno, vamos a ver ahora la presentación que dieron, que la tengo acá. Algunas cositas. La licencia, esa es 2047, perdón. Bueno, lo que es Midstream, la planta de Tratayén, que fue lanzada y puesta en funcionamiento en febrero, amplía la capacidad de condicionamiento en 28 millones de metros cúbicos diarios. El total CAPEX fue 350 millones de dólares. Después los aumentos que dije, donde se incluye los aumentos de enero 2,5 en torno a la inflación y 1,5 en febrero, que va a estar menos que la inflación. Tiene un ratio menos seguramente que la inflación. Después, bueno, la revisión tarifaria. Esto es la audiencia pública que hubo, lo que espera un WAP o un costo, una tarifa fuera de las tarifas mensuales a un 10% y un 22,7% en total de incremento de tarifas. Igualmente lo piden cada periódico eso. Igual vamos a hablar eso en la próxima presentación cuando Enargas tome una decisión. La extensión de licencia y después la desregulación de LPG, que son los líquidos. Y esto llama la atención, bueno, primero que toma los precios de exportación en paridad. Antes se contenía un poco el precio, y el precio que más llama la atención y el que ellos indican es el del butano, que aumenta, que bueno, no, desde septiembre a febrero había aumentado de 50.939 a 137.000 la tonelada. Desde agosto del 2024 a septiembre aumentó de 137.000 a 240, y ahora aumenta a partir de diciembre, en un periodo de 4 meses, de 240 a 420, alrededor de un 75%. Por eso la desregulación, para que hagan lo que quieran con los precios. Perito Moreno, la expansión del gasoducto. Esto ya se llegó a San Nicolás, ahora va a ser todo el tramo sur de Vaca Muerta y después ya está empezando el tramo norte, como hemos visto. Y lo de S&P Rating, lo tengo acá, el documento. Para bajarlo tienen que suscribirse, igual es gratis por ahora, donde pone como la capacidad de generar ganancias buenas, se basa en retorno sobre patrimonio, donde presentó en los 9 meses un retorno de 15, se espera 20% en los próximos 12 meses, y podrían llegar a realizar a muy buena la capacidad de generar ganancias una vez que tengan mayor certidumbre en flujos de caja en el segmento de transporte de gas. Hablan también de la expansión de Vaca Muerta, y tanto en el sector de transporte y distribución.
Ingresos. Los ingresos por venta acumulan 1.220 billones de pesos y suben 23,7. Los costos de venta dan 575,2 billones, ahorrando un 7,2, lo cual el EBITDA da 52%, el año pasado era 39,4. Las existencias dan 33.365 millones, reduciéndose 79,8. El año pasado habían subido 34,3. Las compras de gas son de 214,3 billones, un 25,5% menor al año pasado. Bueno, primero viendo la parte de inventarios, que me llamó la atención la reducción, porque el año pasado había aumentado 4.000 millones. Esta reducción de inventarios está dado por lo siguiente. Todo lo que corresponde a la existencia de gas natural, esto el exceso de los PAC, de las plantas compresoras, y el sistema de gasoducto y la asistencia de líquidos a partir de procesamiento, efectuado en el complejo Cerri. El complejo de Cerri tuvo paradas y por ello hay menor inventario y están con lo justo. Después, la compra de gas natural se redujo de 287,5 billones a 214 millones, es decir, un 25%, y figura el 40% de los costos de venta, forma parte del 4%. Y por último, viendo qué parte de los resultados de 51.090 a 129,6 billones, esto tiene que ver con los resultados financieros. En el trimestre fue bueno lo que es líquidos, es decir, hay una recuperación de líquidos, si bien el acumulado no es positivo la diferencia. Y bueno, transportación de gas es positiva y lo que es midstream, no. Por facturación, por segmento, tenemos producción y comercialización de líquidos, que es el 45,6% del total, bajan un 3,7% por variación negativa de precios y menor despacho de etano por parada de planta de Polisur. La facturación hacia el exterior es el 52,4% y sube un 37%, y se está abriendo contratos con Brasil y está pisando fuerte en el mercado brasilero, por lo cual hay ciertos líquidos que están exportándose bien. El transporte de gas natural, que es el 36,2%, sube un 104,5% debido al impacto positivo del incremento tarifario transitario en abril del 675%. Recordemos que el transporte de gas en una boleta de Metrogas ocupa más o menos el 4% de implicancia. Bueno, Midstream sube en un 15,4% por servicios de transporte y condicionamientos de vaca muerta. Siguiendo esto y viendo los EBITDA, tenemos que el transporte de gas venía con un EBITDA negativo, hoy es positivo, principalmente por la pata tarifaria. Lo que es líquidos sube el EBITDA por 30.000 millones, lo dije bien. Esto es comparando cuarto trimestre contra cuarto trimestre. Esto tiene que ver por el alto volumen de ventas, que pasa de 148.000 toneladas a 210.000 toneladas. Y el midstream baja de 41.358 a 33.829. Esto es por efecto monetario contra el incremento de tarifas o de trabajo. El promedio de entregas diarias sube un 4% respecto al año pasado, el 83,5% son por contratos en firme, el año pasado era el 83,1%, la producción de líquidos totales baja un 7,3% por baja del etano, el despacho baja un 4,6%, se desglosa en etano, baja un 21,4%, propano crece un 6,5%, se exporta el 48,9% y sube un 19,8% la exportación, es decir, más rápido del total. El butano sube un 12,8%, se exporta el 41,8% y sube bastante, esto sí es muy requerido en Brasil. Y el despacho de gasolina se exporta el total bajando, esto por el diésel, se exporta el total bajando un 16,7%. La planta está bien, en promedio procesó 14,5 millones de metros cúbicos diarios, un 20,8% al promedio del año pasado por mayor capacidad.
Bueno, tenemos lo que es el mercado externo, tanto propano como butano aumenta 20%, todo lo que es etano, propano y butano a nivel nacional, esto es por menor consumo y menor producción, en realidad menor trabajo, en realidad trabajo industrial, menor manufactura, baja un 13%, pero la exportación en total sube un 14%, lo único que no baja o lo que compensa la suba de propano y butano es gasolina. En cuanto al transporte de gas natural, tenemos un transporte firme del 83,5%, el promedio diario de entregas 69,5 contra 66,8 y bueno, lo de Tratayén que ya lo dijimos. Los gastos por naturaleza dan 485,7 billones, subiendo un 9,5, remuneraciones y cargas sociales, que es el 21,6, suben un 2,9, impuestos, tasas y contribuciones suben un 7,2, mantenimiento de propiedad planta y equipo sube un 23,5. Se revirtió el deterioro de propiedad planta y equipo, es decir, se revaluó una cosa que estaba devaluada, para así decirlo, en 39.625 millones de pesos. Empecemos por lo devaluado primero. ¿Qué se refiere a esto? 39.625 millones de pesos. Dado la nota en la 5A, se refiere a lo que es a la revaluación de lo que es rubro gasoductos, plantas compresoras y otras plantas industriales y las estaciones de regulación y o medición de presión, lo cual fue imputado de rubro reversión de deterioro de propiedad planta de equipo por un valor de 39.625 millones. Después tenemos los gastos, donde remuneraciones avanza 3.000 millones, reparación de propiedad planta de equipo, sobre todo trabajo de vaca muerta, 10.000 millones, e impuestos a tener mayor facturación aumenta 9.000 millones. Los saldos financieros arrojan un positivo de 21.560 millones, el año pasado un negativo de 158,5 billones por brecha positiva en diferencia de cambio. La deuda financiera bruta es de 580,1 billones, bajando un 43,5, pero esto es por la licuación de la totalidad de la deuda, que es en dólares. La posición de moneda extranjera es positiva en 105,4 millones de dólares. Al final del 2023 fue un déficit de 76,8 millones, esto es por mayor tenencia en activos financieros. El flujo de fondos es 59.974 millones, un 317,3%, es decir, se tiene más flujo. Y el libre, que es operativas menos adquisiciones o de propiedad planta de equipo, da 194,4 billones, un 63,8% más que el año pasado. Bueno, los resultados financieros están dados por el saldo de diferencia de cambio. Si bien este año es negativo, el año pasado dio un negativo de alrededor de 400 millones y este año alrededor de solo 60.000 millones. Deudas financieras baja de 1.027 millones a 580 millones y dando la deuda financiera por lo que hoy las obligaciones negociables principales, una vence en el 2031 con 8,5 de tasa de interés paga de negocio mestralmente y la otra es bueno, préstamos bancarios a una tasa del 6% y un maturity que este año son de vencimiento 33 millones de dólares. En 2031 vence los 490, es decir, está holgado en lo que se refiere a la liquidez para el pago de la deuda. Volviendo al balance, tenemos la posición de moneda extranjera donde se duplican los activos financieros a costo amortizado, así como los de valor razonable en dólares, moneda dura, esto no estoy comparando con pesos, y baja algo el pasivo corriente por disminución de la deuda. Y el flujo de fondos, como dije anteriormente, lo que es el flujo libre es en los pagos por adquisición de propiedad planta de equipo, esto es negativo y se le suma lo generado por operaciones, que es un 63%. En cuanto al flujo, sube de 14.371 millones a 59.974 millones. Continuando con la obra de la planta compresora de Tratayén en Vaca Muerta, cuya inversión está en torno a los 350 millones, comenzó a funcionar, como vimos,
un segundo módulo de condicionamiento PROPAC, alcanzando una capacidad de 28 millones de metros cúbicos diarios. Para la próxima asamblea se planteará el destino de la reserva facultativa en 1.431 millones, es decir, 1.900 por acción, para futuras inversiones, proyectos de inversión comprometidas y o repartir dividendos. Esto no va a ir todo para dividendos, sino que también para inversiones. Está dicho en la asamblea que se hizo cuando se revisó justamente los estados financieros, ¿no? Acá la reserva para adquisición de acciones propias, futuras inversiones, son de 1.430 millones, y como dije, futuras inversiones, proyectos de inversión que se encuentran comprometidos, pago de futuros dividendos y adquisición de acciones propias. La liquidez baja de 3,56 a 2,73, la solvencia pasa de 1,28 a 1,92, el valor del libro es 2.967, la cotización es en 1.270, la capitalización es 4.690, bajó del 1 de enero de 7.000 a 6.270, así que hay una oportunidad ahí. La ganancia por acción acumulada es 491,74 y el PER promediado está por debajo de los últimos 3 años en 12,8 años. Es todo, hasta luego.